A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy bien, ya estamos con nuestra cita de letras. Aquí está Ignacio esperándonos del otro lado del Skype. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes. Hoy leíamos ritos y... ¿Cómo es que dijiste, Cata? Costumbres. ¿Cómo es el título bien? Sí, bueno, hábitos y rituales de los escritores, eso. ¿no? Hábitos y rituales de los escritores. Está bueno. Sí, exacto, porque sabemos que los escritores son, personas como todos nosotros, pero tienen ciertas actitudes o ciertos hábitos que a los que son profanos en la materia a lo mejor a veces nos suenan raros, ¿no? Son las maneras que tienen los autores de encarar el trabajo creativo, estos hábitos y rituales, ¿no? Las formas que ellos consideran que se realiza mejor su trabajo de escritura. Así es. Muchas veces se originan más bien en manías, ¿no? En costumbres que son poco ortodoxas vistas desde afuera y que hacen a la singularidad de la persona, a ese sabor especial que tiene cada uno. Sí. Y muchas veces tampoco se distingue ¿no? lo que es el capricho de lo verdaderamente necesario. Claro. Entonces vamos a repasar algunos hábitos que tenían escritores famosos, sobre todo del siglo XX, que es lo que más conocemos porque han quedado registros de ellos a través de diferentes testimonios. Empezamos con James Joyce, sí. Probablemente sea el escritor más importante de todo el siglo XX. El autor puede de ser puesto Ulises. a discusión, pero... El autor de Ulises. Exactamente. Sí, el autor de Ulises y de Finnegan's Wake, dos novelas importantísimas en la historia de la literatura. Sí, ¿ibas a contar algo? No, te estoy escuchando atentamente. Perdón. Sí, al autor de Ulises y de Finnegan's Wake, que en sus últimos años, siempre para escribir usaba una bata blanca. Mirá. Sí, pero tenía una razón Joyce para usar una bata blanca, porque Joyce de pequeño sufrió una miopía provocada por la fiebre reumática. Y cuando creció, esa enfermedad se le complicó y pasó por más de 25 cirugías oftálmicas. En su edad adulta estaba casi ciego. Y esta bata blanca lo que le ayudaba era a escribir por la noche porque reflejaba mejor la luz sobre el papel en el que escribía. Mirá, qué bárbaro. Sí. Y también escribía con crayones. ¿Con crayones? Con crayones, sí. El Finnegan's Wake lo redactó casi enteramente con crayones porque justamente, otra vez lo mismo, le ayudaban a ver qué es lo que estaba escribiendo, porque claro, no veía prácticamente nada. Claro, así una letra más grande escribiendo con crayón seguramente. Claro, sí, exactamente. Y además tenía la costumbre de escribir por la noche. Así que estos dos implementos le ayudaban a poder componer su obra. Mirá. Lo de la noche y la mañana también es una cuestión de hábitos. Hay muchos escritores que son diurnos y otros nocturnos, ¿no? Hay unos que se levantan muy temprano y otros que escriben de madrugada, o otros por la tarde también. Casos más raros son los de las posiciones en los que escriben este tipo de... ¿Cómo nos imaginamos a un escritor sentado frente a una máquina o una computadora o incluso con papel, ¿no? Sí, al lado de una ventana con buena luz, no sé. Claro. Pero Hemingway, por ejemplo, tenía la costumbre de escribir parado. No se sentaba para escribir. Ponía la máquina de escribir sobre una repisa donde tenía algunos libros, le quedaba a la altura justo del pecho más o menos, y ahí escribía sus novelas. Mira. No fue el único. También Lewis Carroll, Philip Roth y Vladimir Nabokov tenían aparentemente el mismo método de escritura, de escribir parados, ¿no? Contra la idea del escritor sedentario, de que se lo pasa sentado justamente, estos escritores escribían parados. Mirá. Y tenemos el caso totalmente opuesto, de los escritores que escribían acostados. Sí.
acostados en camas o en sofás. Uno de los más famosos es Truman Capote, autor de A Sangre Fría, Sí. uno de los iniciadores del non-fiction, como le llaman, de la literatura de no ficción. Sí. Él dijo siempre ser un autor absolutamente horizontal. Él escribía acostado. Marcel Proust y Mark Twain tenían, son otros ejemplos de escritores también que escribían acostado. Marcel Proust incluso fue de los que se... Bueno, el mito, ¿no?, del escritor que se aísla para escribir, que no es tanto un mito, sino a veces una actitud bastante representativa del escritor. Marcel Proust se encerraba en su habitación, apenas tenía una sirvienta que le llevaba comida y vivía ahí encerrado escribiendo en su cama. Algunos otros hábitos y rituales tienen que ver con los materiales de escritura, con lo que uno escribe, ¿no?, los instrumentos. Hay escritores que son obsesivos de ciertas marcas de plumas o fuentes o ciertos tipos de papel y buscan específicamente determinado cuaderno o determinado espesor o grosor de papel para poder escribir. Sí. Pero tenemos el caso, otra vez, vamos a mencionar a Vladimir Nabokov, autor ruso, Sí. luego transformado en norteamericano, o emigrado, mejor dicho, a Norteamérica, que escribía en tarjetas, en los que hoy conocemos como fichas, Sí. las clásicas fichas que usamos, o Sí. que se usan a veces en los consultorios de médicos, etcétera, cuando Sí. nos toman los datos. Bueno, Nabokov tenía la costumbre de escribir sus novelas en esas fichas, lo que le permitían redactar en cualquier orden, digamos. No tenía que seguir un orden de escritura concreto, sino que podía escribir cualquier escena que se le viniera a la mente, independientemente una de otra. Qué bueno. O sea que después, cuando armaba la estructura de la novela, por ahí podía cambiar la ficha del lugar, digamos. Claro, exactamente. De hecho, era el método que tenía. Después, él redactaba de forma aleatoria y luego ordenaba los fragmentos según le conveniese. Mirá qué bien. Sí, muy llamativo el método. David Markson, un autor norteamericano que quizá no es muy conocido por estos lados, hace poco se han recién traducido 2 de sus novelas, que son La soledad del lector y Esto no es una novela, es otra novela, títulos bastante particulares. Markson también escribía en fichas. La literatura de Markson se presta justamente para eso, porque sus novelas son apenas fragmentos de frases casi sin vínculo una con otra. Él iba iba escribiendo frases, juntaba referencias y escribía anécdotas en las fichas, y después lo que hacía era guardarlas en cajas de zapatos y la mezclaba también aleatoriamente. Mirá vos. De ahí salían y ahí armaban sus novelas. Y por último, en este ejemplo de escritores que usan fichas, Roland Barthes, un famoso crítico literario francés, engendraba sus seminarios en fichas que él obtenía recortando hojas de papel en cuartos. Se estima que cuando murió encontraron en su departamento unas 12.000 fichas de estas. Qué bárbaro. Sí. Y lo que es interesante en estos 3 últimos ejemplos que mencionamos es que la manía o el hábito, ¿no? Esa costumbre no solo es un sistema de escritura, sino también una especie de máquina creativa, ¿no? Totalmente. Sí, como un artefacto de composición. Claro, porque algo tan lineal como sería la escritura o lo escrito, ellos han tenido la creatividad de romper de alguna manera esa linealidad y jugar con estas fichas. Sí, exactamente. La ficha no es solo un soporte, digamos, sino también una especie de, como dijimos, de máquina de escritura o de máquina creativa, un método de composición. Y vamos, para ir cerrando con esto de los hábitos de escritores, llegamos a un ejemplo más extravagante, que es el de Víctor Hugo, que tenía una costumbre muy rara, no sé si se la imaginarán, pero escribía desnudo. Desnudo, exactamente. Dos de sus novelas más famosas las escribió desnudo, encerrado en su habitación. ¿Saben por qué es eso?
No. porque él, según él, le impedía salir a la calle, ¿no? Estar desnudo, no podía salir a la calle y entonces no se alejaba de lo que era el quehacer creativo, el quehacer Claro. de la escritura. Claro, se obligaba a estar adentro. Sería como apagar el teléfono hoy, por ejemplo. Claro, Una bueno, cosa es un así. problema, ese es un problema que tienen los escritores hoy en día, que es a veces hay algunos que dicen que no pueden escribir si no están conectados a internet, por ejemplo, Ajá. y otros que necesitan absolutamente la opción opuesta, ¿no? Claro. Digo, hoy tenemos un montón de instrumentos y de pantallas y de aparatos que podrían distraernos del trabajo de escritura. Jonathan Franzen, por ejemplo, que es un escritor, un novelista norteamericano, él escribe en unas computadoras antiquísimas para lo que es el estándar hoy en día, ¿no? Sí. En las 486 famosas de hace 20 y pico de años, escribe sus novelas en esas computadoras porque, claro, no tiene conexión a internet, entonces él no se ve distraído por todo el mundo de información que tenemos hoy en día. Muy bien. Así que, bueno, ese fue un repaso por algunos hábitos Qué interesante. y rituales de escritores. Bueno, Ignacio, antes de despedirnos, contanos vos cuál es tu ritual. Bueno, a ver. Si querés. Sí, no es nada demasiado complejo. Yo lo único que necesito es estar más o menos concentrado y preferiblemente solo, digamos. Claro. Más allá de eso, no. También tengo la cuestión con los horarios, las franjas de horarios. Suelo escribir en horarios regulares, siempre más o menos a la misma hora. Claro. En los mismos momentos del día, por la tarde, generalmente, a veces un poco a la noche, depende cómo se venga el día. Una cosa que me suele suceder es que si no escribo si yo me planteo escribir en cierto horario, a veces si me paso de ese horario por cualquier otra razón que me ha sucedido en el día, no suelo escribir. No. Bueno, si tenés tú ahí tu toxito. Sí, bueno, si empiezo a hablar de los pequeñas manías de TOC, no paramos, pero... Hemos hecho un programa sobre ese tema, así que no te preocupes que acá somos varios. ¿Sí? Bueno, no soy el único, pero es un rasgo, bueno, hoy en día quizá más común o más conocido, por lo menos. Antes de irme, quería mencionar que la semana pasada hablamos de escritores ocultos, ¿se acuerdan? Sí. Los escritores que rehuían de la presencia pública. Sí. Y olvidé de mencionar, luego una amiga me lo recordó, que en Argentina también tuvimos un caso, fue el de Benito Lynch. Ajá. Un autor que pertenecía a la élite, digamos, económica y social, que adquirió una estancia en su momento, cerca de La Plata, si mal no recuerdo, y aparentemente por una especie de desengaño amoroso o alguna cuestión personal, también decidió recluirse y aislarse. Así que también en Argentina tenemos nuestro caso de escritor oculto. Bueno, Ignacio, muy interesante, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por esta cita de letras. No, por favor, al contrario. Nos vemos la semana que viene. Dale, Hasta la semana que nos viene. vemos. Chau, chau. I'll be in trouble. Where's your